Amado pueblo de nuestro Dios, donde quiera que nos encontremos, un paz a vosotros. Pues mis hermanos, en lo que se preparan, en lo que se sientan para que se pongan cómodos, eh, Biblia a la mano, el cuaderno, hermanos, un lapicero y los apuntes para los que gusten apuntar. Y empezamos, amados hermanos, hoy en este Santo Sábado 5 de diciembre. Acuérdense que es el 10º mes. Para nosotros es el mes 10º del año 2020, mis amados hermanos. Hemos de estudiar nuestra lección, persecuciones por profesar la verdadera doctrina. Y vamos a entrar de lleno ya a nuestras diapositivas para irlas analizando, hermanos, y ver lo que en esta mañana nuestro estudio nos ha de dejar, nos ha de dar, amados hermanos. Así que vamos a entrar ya en nuestras diapositivas, pero de entrada, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Persecuciones por profesar la verdadera doctrina, mis amados hermanos. Y entraremos en estas diapositivas, pues, a ver, hermano, en una forma sencilla, aunque lo expresa de diferente manera, que es primero que nada, que es una persecución y qué tipo de persecuciones, encontramos, ¿verdad, amados hermanos? Y ver el objetivo que dice, constatar cómo Dios ha cuidado de su iglesia a lo largo del tiempo para fortalecer nuestra fe y estar firmes cuando nos toque vivir la persecución y que podamos resistir con valor. Entonces, a través de esta lección, ¿qué es lo que hemos de estudiar, hermanos? Ser testigos, ¿verdad? Que desde que ha existido la iglesia, hermanos, Dios siempre ha cuidado de ella, ¿verdad? La siguiente. Bueno, aquí mismo las cintillas, hermano Daniel. Ahí está, hermanos. Eh, está lo quisimos poner así, hermanos, para que nos demos cuenta la atrocidad que el ser humano ha hecho solo por el simple hecho de creer diferente. Estos que están ahí, hermanos, estos cuadros que se ponen, no es porque la gente, hermano, cometió algo malo, sino solamente por creer algo muy diferente a lo que, a lo que el hombre muchas veces pone o cree, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a entrar ya de lleno y vamos a ver esta situación, cómo la encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios, como dice aquí a través de las escrituras. Y hermanos, vamos a pasar a la siguiente, hermano Daniel, donde pues ya encontramos ahí, hermanos, otro cuadro más de lo que vea usted, hermano, hermana, de lo que ha sucedido a través de la historia. Esto sucedió en la Edad Media, ¿sí? Pero todo eso está escrito dentro de la palabra de nuestro Dios. Y ahí está la primera, hermanos, eh, persecución. ¿En qué consistía? ¿O en qué consiste una persecución? ¿Sí? El diccionario nos dice, hermanos, persecución, acción de perseguir a una persona con intención de alcanzarlo. La persecución, eh, que quede muy claro, hermanos, no es y no fue y no ha sido nada más para la iglesia de Dios. Ha sido para mucha gente que ha estado en contra de un imperio, de un gobierno. Por eso aquí vamos a poner, hermanos, diferentes formas de persecución. Puede ser, dice ahí, un arresto, disminución de los derechos públicos de la persona. Persecución puede ser con cárcel, azotarlos, hermanos, como en aquel tiempo, con el látigo, eh, torturarlos. Persecución también es la ejecución, además
de lastimarlos, de confinarlos, de todo lo que estábamos viendo, hermanos, tenían todavía que pagar un impuesto, dice aquí, suplementario, como lo vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, o en estos datos que encontramos dentro de los libros, hermano. Pero lo más importante son las dos últimas partes, donde vemos, hermanos, que esta clase de persecución es la que vamos a estudiar en esta mañana. Confiscaban sus bienes, destruían sus propiedades. Y dice aquí, hermanos, sus símbolos religiosos, su arte, sus libros que escribían y que hablaban de religión. ¿Sí? Y la siguiente parte, la última, dice, los incitaban a través del sufrimiento, a través de la tortura, de la cárcel, el azotamiento, de quitarles todo, de robarles su identidad, solo por creer diferentes, hermanos. La incitación a negar sus principios, a negar su fe, a renegar de lo que ellos creían, de lo bien documentado que estaban. Y esto eran a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. También era que tenían que delatar a otros cristianos, como lo vamos a ver más adelante aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que yo encontré, parte de ello, hermanos, en los libros, en qué consistía la persecución. Persecución familiar, persecución a nivel social, etcétera, hermanos, burla, la misma familia se divide, no te aceptan en un hogar porque ahí vas a hablar tú, aunque sea familiar de la palabra de Dios, llegas y te prohíben, y lo vive uno en carne propia, te prohíben, aquí no me hables de tu religión, aquí no quiero que hables de tu iglesia, de tus cosas. Eso es persecución, como lo vemos del tiempo y de los momentos que se llega a vivir. Y por eso aquí puse, hermanos, diferentes tipos de persecución que es muy amplia, como lo vemos a través de la escritura. Vamos a pasar a la siguiente, hermano Daniel. La siguiente, aquí ven ustedes, hermano, por muy duro, muy cruel que se ve esto, hermano, pero este era la realidad. Y durante la semana, hermanos, hicimos preguntas a través del tema que íbamos a tratar en este sábado. Y dice una pregunta aquí, ¿quién fue el primer mártir en el Nuevo Testamento que murió en una persecución? El primerito, hermano, al primerito que sufrió la muerte. ¿Por qué? Todo por hablar de Jesucristo, por hablar de las cosas de nuestro Dios, por hablar la misma escritura, que sí me gustaría, hermanos, me gustaría en esta pregunta, basado en lo que dicen las escrituras, leer un texto, ya que estamos hablando de las persecuciones, aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y dice Hechos, capítulo 7, y si usted ya sabe quién fue el primer mártir, hermanos, qué grado tenía. Dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las escrituras, ¿sí? Lo que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 7, hermanos. En Hechos capítulo 7, aquí hay un verso que encontramos dentro de las escrituras, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y dice el texto así, estas son palabras, hermanos, de Esteban, ¿sí? De Esteban, hermanos, que él les está hablando al pueblo, ¿sí? Él les está diciendo lo que dice aquí la Sagrada Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, por eso lo mataron. Dice aquí, en estos versos, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso muy importante de Hechos capítulo 7, cuando tenga oportunidad, léalo, hermano. Dice,
esta pregunta les hace Esteban a aquellos quienes le están escuchando. Dice, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y dice aquí, y matadores, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, lo cual nos hace ver, hermanos, que las persecuciones no son nuevas. Las persecuciones no comenzaron en el Nuevo Testamento. Es más, las persecuciones están profetizadas. ¿Sabe dónde, hermano? Desde el primer libro de la Biblia. Ahí están profetizadas las persecuciones. Le voy a leer, hermano, la profecía que habla y que dice aquí la escritura, la palabra de nuestro Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, si usted lee con detenimiento, de lo que está hablando aquí no es algo literal. Es literal, pero también es espiritual, porque la Biblia se entiende en 4 maneras, ya lo hemos platicado. Pero aquí está la primer profecía en la Biblia y dice así, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. Es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí está diciendo nuestro Dios, hermanos, que la serpiente iba a perseguir a la simiente, a los hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos de los hombres siempre iban a hacer burla de los hombres de nuestro Dios, de los hombres, mujeres que buscaban hacer la voluntad de nuestro Dios. Los iban a perseguir, como encontramos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, aquí está, hermano, los profetas. ¿Y a quién encontramos? Luego al pueblo de nuestro Dios. ¿Fue perseguido el pueblo de nuestro Dios por su fe? Sí. Acordémonos de Amán con la reina Esther. ¿Por qué Amán quería destruir al pueblo de Israel allá en ese, cuando estaba el reino de Persia? Solo porque sus mandamientos, sus leyes eran diferentes. Lo encontramos en Esther capítulo 3, amados hermanos, versículo 12. Ahí encontramos persecuciones para el pueblo de Israel. Profeta muy, muy perseguido, hermanos. Jeremías, porque le hablaba al pueblo y le decía lo que es la voluntad de nuestro Dios, y el mismo pueblo, sus mismos hermanos, y es el pueblo de Israel, hermanos, perseguía a los que buscaban tener prioridad en cumplir con la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Otro profeta antes de Jeremías lo fue Elías, hermanos. Elías fue perseguido. ¿Solo por qué, hermanos? Por invitar al pueblo a hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Él se quería morir porque dice, ya todos los profetas los han matado. Solo yo quedo. ¿Qué voy a hacer? Mejor me quiero morir. Pero desde el principio, hermanos, como en las profecías, esta profecía de Génesis 3:15 está desde el principio y ha venido caminando el pueblo de Dios y los hijos de los hombres que han hecho burla y escarnio del pueblo de Dios solo porque su único pecado es que ellos querían hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Pero Dios siempre ha tenido un pueblo, ¿cómo le podíamos decir, hermano? Una reserva que siempre ha cuidado a su pueblo y siempre se ha reservado unos hombres, como en el caso de Elías, como en el caso en el Nuevo Testamento, como en el caso de ahora, hermanos, siempre está el pueblo de nuestro Dios y ese es el pueblo que ha sufrido persecución.
No quiero decir que son los únicos. Muchas personas, muchas eh, otras religiones, hermanos, personas por pensar diferente han sufrido persecución, pero dentro de ella está el pueblo de nuestro Dios, está el pueblo de Israel y luego la iglesia, hermanos, que fueron perseguidas. Dice, vamos a pasar, si ya sabe usted quién fue, hermanos, el primer mártir, el primero, un diácono, uno de los 7. ¿Quién fue? Hermanos, hermanas, mándenos sus comentarios. Esteban, fue Esteban el primer mártir. Si nos mandan comentario o alguna pregunta, hermano Daniel, pues ya no los hará saber nuestro hermano Daniel. Vamos a pasar al objetivo, hermano Daniel, vamos a pasar al objetivo y vamos ahí a encontrar el objetivo y también, como ustedes ven, hermanos, la diapositiva de las torturas, ¿verdad? Pero dice el objetivo, constatar cómo Dios ha cuidado de su iglesia a lo largo del tiempo para fortalecer nuestra fe y estar firmes cuando nos toque vivir la persecución y que podamos resistir con mucho valor. Entonces, Dios siempre ha cuidado a su iglesia, hermanos. Eso no lo tengamos sin lugar a duda, ni tener temor, porque esto viene así. Un verdadero creyente en Cristo de la verdadera doctrina va a ser perseguido. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando nos toque vivir a nosotros la persecución, que seamos fieles por las palabras que dijo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vamos a pasar a nuestra lectura bíblica para ir entrando de lleno, hermanos. Sí, contestaron, ¿no? Sí, hermano, también. Contestaron, acuérdate que va retrasado la transmisión. Qué bueno. Pero contestaron la hermana Aguilar Márquez, Esteban, Miguel Martínez Esteban, Saraí Texta, también Esteban fue apedreado. Y María Teresa, también Esteban. Muy bien, entonces fue el primer mártir, ¿eh? No se les olvide, hermanos, para cuando hagamos un concurso y preguntemos, pues ya los hermanos nos digan. Dice la lectura bíblica, hermano, hermana, amado oyente que nos escucha a través de esta plataforma, la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 10 al verso 14, y los voy a invitar a que se pongan de pie, me acompañen en esa lectura desde sus hogares, desde donde nos ven, hermanos, a través de las redes, para tener esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción e intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones y aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también a todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Una carta de Pablo, hermano, confinado en el encierro, perseguido y ahora por el Imperio Romano, hermanos, está en la cárcel. Y manda esta carta a Timoteo y le dice todas estas palabras, hermanos. Verso 11 y verso 12, los más importantes. Dice que él ha sufrido persecuciones, aflicciones, y hemos visto, hermano, el apóstol más sufrido en el Nuevo Testamento, lo hemos visto al apóstol Pablo, en todos estos lugares, pero que de todas las había librado el Señor. Y este verso 12 es para nuestro tiempo, es actual para nosotros, hermanos. ¿Sí? Y que nosotros lo leamos, los que creemos en Cristo, hermanos. Y también a todos los que quieren vivir
píamente en Cristo Jesús, dice hermanos, a futuro, ¿verdad? Padecerán persecución, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces, esto a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, como lo vemos, hermano, este texto es clave, porque vemos por medio de la escritura, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios, que se va a sufrir esto, hermanos, ¿sí? Como Pablo, como ya vimos los profetas de la antigüedad, que les echó en cara Esteban, Jesucristo, los primeros perseguidos, los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, y a través de la historia que menciona aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos todo esto, hermanos, por medio de estos versos, que todo esto para comprender mejor a través de la escritura, y que no debemos de tener miedo, porque eso está escrito, hermano, para todos que quiere vivir piamente, siempre va a sufrir la burla, siempre lo van a cuestionar, y de nosotros depende, hermanos, si decimos o negamos. ¿Y por qué no vienen los sábados? ¿Y tú por qué no comes esa comida? ¿Y tú por qué nomás te la pasas hablando de tu religión? Ya no te queremos escuchar, apártate de nosotros, no queremos escuchar eso de parte tuya. Todo eso que vemos aquí, hermanos, eso es persecución, ¿sí? Entonces todos padecerán. El que quiere vivir piamente haciendo la voluntad de nuestro Dios, dice que va a sufrir la persecución, como lo muestra aquí la escritura, la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al verso, hay un verso de memoria, se lo aprendió. Bueno, tenemos otras preguntas aquí. Sí, tenemos otras preguntas, hermanos. Inmediato a la muerte de Cristo, hermano, acababa de morir Cristo, estamos hablando de persecuciones, inmediato muere, pasa un leve tiempo y, y los primeros apóstoles son perseguidos. ¿Dónde lo encontró, hermano? ¿Sí lo encontró, hermanos? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo de la Biblia? Vamos a ir al libro de los Hechos. Y aquí encontramos a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura, vemos, hermanos, que eh, son, estos son, a lo menos la escritura marca en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, si usted lo encontró, ahí marca los primeros perseguidos, hermano. ¿Sí? ¿Qué apóstoles fueron los primeros perseguidos y encarcelados por los judíos? Y de hecho, hasta eso, hermanos, dice la siguiente pregunta, hermano Daniel, para ya verlas todas, dice, ¿cómo se llamó el sumo sacerdote que mandó a encarcelar a todos los apóstoles, hermanos? Y luego dice, ¿usted sabe dónde está escrito este suceso? ¿Sí lo encontró? ¿Sí lo leyó, hermano? Entonces, lo va a usted a encontrar en Hechos capítulo 4, ¿sí? Comentario sin pregunta. Sí, hermano Daniel. A ver, adelante. Hermano Fidel Morán dice que también contestó que fue el siervo Esteban en la pregunta que hacías. Y pregunta al hermano Miguel Martínez, ¿a cuánto equivale una hora profética bíblicamente? Y luego comenta, porque ese es el tiempo que tendrá el poder la bestia, la autoridad papal. Hechos capítulo 12 de las otras preguntas y capítulo 4. Ok, sí, en capítulo 4, muy bien. Gracias, hermano Fidencio, que contestó lo de Esteban. Y hermano Miguel, ahorita vemos esa cuestión de esa hora profética, lo vamos a analizar. Pero miren, hermanos, en Hechos capítulo 4, dice el verso 6, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, ¿quién contestó, hermanos? ¿Quién ve usted que contesta? ¿Quiénes fueron los primeros hermanos que lo llevaron allá a ellos y los empezaron a cuestionar?
Dice el verso 1, y hablando ellos al pueblo sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Verso estoy leyendo, hermanos, verso 8. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, príncipe del pueblo y anciano de Israel. Entonces ya es Pedro y Juan, por haber sanado al cojo que estaba siempre en la puerta, a la entrada de la entrada a la puerta la hermosa. Se lo llevaron, hermanos, ¿sí? Entonces dice aquí, verso 15, mas les mandaron que saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, ¿qué hemos de hacer? Entonces ellos empiezan, hermanos, empiezan hasta a hablar, a decir, ¿qué hacemos? Estos hombres son escándalos, miren están alborotando, están haciendo, y los primeros que persiguieron, hermanos, en el Nuevo Testamento a los seguidores de Cristo, fueron los primeros, fueron los judíos. Dice el verso aquí, eh, el verso 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19, entonces Pedro y Juan respondieron y les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces fueron los primeros, Pedro y Juan, hermano. Luego, ese mismo sumo sacerdote, como ellos no hicieron caso, hermanos, no entendieron, en el capítulo 5, hermanos, vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, eh, todo esto a través de estos textos, hermanos, dice que a todos los apóstoles los metieron a la cárcel, los persiguieron y los llevaron otra vez a la cárcel. Dice, ¿por qué? A través de este texto, hermano, capítulo 5, dice aquí, verso 14, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en cama y en lecho, para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase, más alguno de ellos, ¿para qué? Para ser sanados, ¿sí? Entonces dice el verso 17, entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él en la secta, y que es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Verso 18, y aquí dice, hermano, y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública, ¿sí? Pero ¿quién los libró? El ángel del Señor. Entonces, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5, las primeras persecuciones que sufrieron los discípulos, los apóstoles de Cristo. Primera vez que un ángel los libera, porque dice, por eso, hermanos, el objetivo que acabamos de leer, constatar cómo Dios ha cuidado de su iglesia, no obstante las persecuciones, hermanos, para que fortalezcamos nuestra fe, para que estemos firmes, para cuando nos toque no vamos a estar solos, hermanos, ¿sí? Por eso debemos de ser valientes, por eso debemos de tener mucho valor, hermanos, porque está escrito, como lo acabamos de ver, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Ahora sí, pasamos a nuestro verso de memoria. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? ¿Alguien quiere ofrecerlo a nuestro Dios? Dígalo, aunque yo no lo escuche, pero nuestro Dios está en todo lugar y Dios se agrada de aquellos que se preocupan, hermanos, porque esto es una parte muy, muy importante, como lo vemos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Atrás, hermanos, está una diapositiva donde hay un libro que se llama, hermanos, Cortinas de Humo, que me gustaría que lo consiguieran y vean, hermanos, el tipo de persecuciones que hacían y cómo colgaban jaulas, hermanos, en las paredes y ponían a la persona viva ahí y ahí la dejaban sin agua, sin comida, hasta que se moría, hermanos. Y todavía en Europa, en algunos lugares, hermanos, hay vestigios de que están esas jaulas ¿cómo se dice? Incrustadas en esas paredes donde así mataban, hermanos, al que tenía un pensamiento diferente en cuanto a las cosas de nuestro Dios. ¿Sí?
Por eso dice el verso de memoria. ¿Qué dice el verso de memoria? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como dice aquí, hermanos, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, nada nos debe de apartar. Por eso nosotros debemos de estar, ¿qué? Convencidos, hermanos, convencidos de lo que va a venir. No asustarnos, no tener miedo, sino debemos de estar convencidos de lo que viene, hermanos. ¿Sí? ¿Qué estamos viviendo ahorita? Ahorita no estamos viviendo persecución. En algunos lugares ya nos han dicho nuestros hermanos, ha habido persecución de nuestra iglesia, sí, sí, hermanos, pero no ha sido siempre. Se encuentra una solución. Por ejemplo, menciona mucho los hermanos de Oaxaca, de una parte de Oaxaca, que fueron perseguidos, que fueron apedreados, que se tuvieron que salir de su lugar porque si no los mataban, hermano, pero pusieron la iglesia en otro lado. Pero ahorita no hay persecución, todavía no. Va a ser a futuro. Ahorita lo vamos a ver con la pregunta que hacía nuestro hermano Miguel sobre la hora profética, ¿sí? Pero esto es lo que encontramos a través de la Escritura, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos dicho que ahorita, con esta pandemia que se vino, hermano, nos estamos entrenando? Es una prueba, es un entrenamiento para lo que se viene. Y tristemente, ¿qué ha pasado? Noticias, tristeza nos da en nuestro corazón cuando oímos que ya hermanos de la iglesia, porque no se abre, se desesperaron, se separan y se van con otros grupos, no distinguiendo a la iglesia verdadera, hermanos, no distinguiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual se habla las profecías. Sí es cierto que ha habido persecuciones generales, pero en la Biblia se habla de el título, persecución por profesar la doctrina verdadera, ¿sí? Y esta es la en donde entramos nosotros, hermanos. Hermanos, no han soportado lo que está pasando con esta pandemia de este virus. Y sabiendo, hermanos, que es un entrenamiento para nosotros de parte de nuestro Dios, que nos preparemos. Entonces, hermanos, se van a abrir las iglesias, se van a abrir. Y quisiéramos ver y saber de ese entusiasmo, de ese deseo ahorita, porque se abran, que cuando estén abiertas, hermanos, a los que estamos al frente no se nos rompa el corazón, que estemos esperando a los hermanos y no llegan, y empezamos con uno, con dos, y allá a las 11, a las 12, o a mediodía, llegan los hermanos, o le preguntamos, le hablamos por teléfono, ¿por qué no vino? Ay, hermano, se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó que era sábado? La verdad se me olvidó que era sábado. Imagínense, hermano. Por eso, quién, quién va a apartar del amor de Cristo cuando vengan estas situaciones? El que esté convencido, el que esté, ¿qué? ¿Cómo, hermano? Preparado, ¿sí? Como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque van a pasar cosas, como lo vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, parecidas a las que están aquí escritos, aquí en la historia y en la misma Biblia, en la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, seamos valientes y seamos fuertes. Vamos a pasar al primer párrafo, de nuestra lección que encontramos, hermanos, aquí dentro de las Escrituras. Y dice el primer párrafo así: Jesús en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, profetizó que su iglesia sufriría una intensa oposición y que a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, la iglesia se iba a mantener como, hermano, firme, dice aquí. Y aquí tengo yo, hermano, no lo puedo poner, pero aquí tengo yo una versión moderna que dice aquí las últimas palabras.
y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Estamos tapando el micrófono. Entonces, hermanos, ¿sí me escucharon, hermanos? En esta versión dice, las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Dice aquí a través de esta nueva versión. ¿Por qué? ¿Por qué dice así, hermanos? Porque a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, la iglesia siempre se ha mantenido y se va a mantener firme, hermanos, ¿sí? Ha sufrido, ¿sí? Los embates del enemigo, de Satanás en los hombres, hermanos, ¿sí? Lo más cruel, hermanos, cosas que son imborrables, y todo ¿por qué? ¿Cuál fue su pecado? Fue creer en Jesús, ¿verdad, hermanos? En el Mesías, por creer en él, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo profetizó. Mientras exista el mundo, la ira va a prevalecer. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo aquí en San Mateo capítulo 16, verso 17, verso 18 y verso 19, hermano. ¿Sí? La muerte no podrá resistir el avance de la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia no va a desaparecer a pesar de las persecuciones, porque tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Proclamar el evangelio, hermanos. Liberar a los hombres de la muerte eterna e introducirlos a la vida eterna. Esa es la misión que tiene la iglesia a través de la palabra de nuestro Dios. Y el hombre ha pensado que le está haciendo un servicio a nuestro Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, hermanos. San Juan, capítulo 16. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos, dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que matare, dice aquí, pensará que hace servicio a Dios, hermanos. Fíjense, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo el Maestro, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. ¿Sí? Va a pensar que está haciendo un servicio a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La gente, eso es lo que va a la gente, pero ignorante es lo que van a pensar, hermanos, que le están, que, que por no creer lo que ellos creen y porque alguien cree diferente, dice que le hace un servicio a nuestro Dios y que lo van a matar, como lo vemos aquí en la escritura, en la palabra de nuestro Dios. Dice otro texto aquí mismo de la palabra de nuestro Dios, aquí mismo en San Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí, ¿qué dice, hermanos? Me han perseguido, ¿qué dice el texto? También, ¿qué dice, hermano? También a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, también vamos, oye, si yo soy el Señor y el Maestro, mire lo que han hecho conmigo. ¿Qué no van a hacer conmigo? Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través del Escritor. Por eso vimos, hermanos, la primera persecución en el Nuevo Testamento fue de los judíos a los apóstoles, que eran también judíos, pero su único pecado es que ellos sí habían creído en el Mesías, en Jesús.
como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, y como ya leímos Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, y más versos que vamos a encontrar dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que vemos, hermanos, ¿sí? Esteban y todos los seguidores, hermanos, de Jesús, sufrieron de esa forma tan terrible, dice aquí a través de la palabra. Voy a leer, hermanos, como estamos viendo acerca de las persecuciones, voy a leer, hermanos, Lucas capítulo 21, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice de esta manera. Dice Lucas capítulo 21, verso 16 al verso 24. Dice así: mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Cuando vieres a Jerusalén cercado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidas. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto lo dijo el maestro, ¿sí? Que esto iba a suceder. Está profetizando de Israel, propiamente de Jerusalén. Va a ser cercada, pero a ustedes, su misma familia los van a entregar. El padre entregará al hijo, la madre a la hija, los amigos, hermanos, ¿sí? Que hoy, ¿cómo se llama eso que hacen, hermanos? Bullying al que es religioso, al que es diferente, lo ven como una persona normal. Eso es persecución, que ya dijimos, si en la misma familia se da este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, pero Cristo dijo todo eso. Cuando ustedes ya vean que todo esto se está cumpliendo, cuando ustedes ya vean que Jerusalén va a ser cercada, mucho cuidado, cuidado con las que están embarazadas. En una persecución, hermanos, una embarazada no puede caminar igual que una que no lo está. Aquellas que tienen sus niños pequeñitos, cuando veas cercado, si estás en el campo, ni regreses a tu casa. Aquí lo dice el maestro, lo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y todo esto lo escuchaban los discípulos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se salvaron? ¿Por qué ningún apóstol, ninguno de la iglesia, hermano, murió cuando cercaron a Jerusalén las huestes romanas? ¿Por qué? Porque ellos sí escucharon y ellos sí se escaparon. La iglesia se salvó porque oyó las palabras de nuestro Señor Jesucristo y se fue a refugiar en un lugar, hermanos. Lo dice la profecía, la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hacían estos que escuchaban que iba a venir una persecución de la boca de nuestro Señor Jesucristo, presencial? Lo está diciendo, no como ahorita nosotros lo estamos leyendo. Dice Mateo capítulo 5, hermanos, que en ese sermón del monte, lo que dijo el maestro, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 5, verso 11 y verso 12. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Es decir, cuando los acusen por mi causa, no porque ustedes lo busquen, no porque ustedes hagan un mal y sean señalados, porque esto su mal era de que buscaban, hermanos, la verdad, que se cumpliera la escritura,
y obedecer lo que decía la misma palabra de nuestro Dios. Dice el maestro que iba a haber una bienaventuranza, que deberían de estar bienaventurados, estén felices, ¿sí? Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Y miren algo muy bonito, hermanos, donde nos ponemos a la par, si somos fieles hasta la muerte, con un Jeremías, con ese pueblo que, como en los días de Esther, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de qué, de vosotros, dice la misma escritura. Esto es lo que dice la misma palabra de nuestro Dios. Así persiguieron, dice, así persiguieron a aquellos. Ustedes están a la par de Elías cuando hagan la voluntad de nuestro Dios. Pero acordémonos, hermanos, estamos leyendo lo que le pasó, pero la persecución que si viene es a futuro, como lo muestra la misma escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que vemos a través de la misma palabra de nuestro Dios, de la misma escritura, son palabras del maestro, hermano. Entonces, cuando sufrieron la persecución y tenían las enseñanzas de Jesucristo, ¿qué creen que decían? Gracias a Dios, porque yo no soy digno de igualarme a aquellos que fueron perseguidos. Entonces, muy claro dejó nuestro Señor Jesucristo el tipo de persecución que se iba a venir, hermanos. Aquellos que engañaban, como que eran alguien y no eran nada, nada más decían, somos representantes de la misma iglesia, pero no era cierto. Nada más era, hermano, para agarrarlos, ¿sí? Y para llevárselos, dice aquí. Sí, otras palabras de nuestro Señor Jesucristo que está lleno de ella la escritura, hermanos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16 al verso 22. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y reyes seré llevado por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano, lo que ya leímos en Lucas, y el hermano entregará, el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice, hermanos, su Biblia? Este será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Palabras de nuestro maestro, que la debemos de tener siempre presentes en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, la primer iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, que por cierto está a la sombra de los judíos, hermanos, fue perseguida por sus propios hermanos, ¿sí? Sus propios o sea, sus propios hermanos, fueron los acérrimos enemigos. Y tenemos el ejemplo de quién, que siempre hemos dicho de Gálatas 1, hermanos, ¿de quién? De Saulo de Tarso. Saulo perseguía a quién? A la iglesia, hermanos, porque Cristo cuando Saulo tiene esa visión, que ¿a dónde iba? No recibió letras, no iba, hermanos, no se estaba cumpliendo lo que dice San Juan capítulo 16, versos 1 y 2. Pensarán que hacen un ¿qué? Un servicio ¿a quién? A nuestro Dios. Pensarán que hacen un servicio. ¿Y qué pensaba Saulo? Por eso, hermano, la voz, ¿qué le dijo la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Y luego se convierte. Y luego ahora, él es ¿qué, hermanos? Él es perseguido, dice la escritura. Dice la misma palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Lo encontramos
en el capítulo 11 de segunda carta a los Corintios, al apóstol Pablo, hermano, ¿sí? A través de las escrituras, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice aquí en el verso, hermanos, 24, para abreviar tiempo, dice, pero es Pablo que está escribiendo de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y cómo era el látigo? ¿Qué tenía en las puntas? Un gancho que cuando le daban los latigazos, hermanos, arrancaba los pedazos de carne, ¿sí? Y todo eso lo sufrió el apóstol Pablo, dice aquí. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en camino muchas veces peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los mismos gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. De perseguidor a ser perseguido, porque se convirtió, porque aceptó que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo, como lo vemos aquí a través de la Escritura. Entonces, hermanos, no ignoremos la verdadera persecución de la iglesia verdadera en su nacimiento. La iglesia de Dios nació en Judea. Originalmente fue por 144,000 judíos y luego, hermanos, fue puesta por gentiles, ¿sí? Y en ella estaba un imperio y es la iglesia que fue, ¿qué? Perseguida, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo, hermano Daniel. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermanos, ¿sí? Entonces, eh, en su desarrollo, hermanos, resulta que en su desarrollo nace la iglesia en Judea, porque así lo dice la segunda carta a los tesalonicenses. Nuestra iglesia, hermanos, no nació en Europa, no nació en América, no nació en África, no nació en otro continente, nació allá en Israel. Nosotros Pablo dice, somos imitadores de la iglesia de Judea. Allá nació la iglesia, hermano. ¿Sí? Allá estaba un imperio. Al principio, los mismos judíos perseguían a los mismos judíos, porque unos no aceptaban a Jesús y otros sí. De ahí la iglesia, hermanos, fue creciendo, pero estaba un imperio. ¿Y qué imperio era? El imperio romano, ¿sí? Entonces, Roma, hermanos, empieza a perseguir ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Ya vimos que ahorita viene una pregunta donde vamos a ver, hermano, el primer mártir, pero ya de los, ¿cómo decimos, hermano? Ya de los apóstoles, el primer mártir de los apóstoles, que vamos a ver ahorita a través de la escritura. Entonces, en su desarrollo, Roma, en todo lo que usted ya sabe y conoce, hermanos, hasta que se pone al frente como cabeza, hermano, el papado, en su desarrollo, Roma persiguió a los judíos y persiguió a la iglesia. Por eso dice, esto es muy importante que veamos a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, y sí veamos esta cuestión que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 6 y verso 8. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Juan, el mismo apóstol Juan, hermanos. Se dice que a través de la historia lo pusieron en un martirio, en un perol o en un recipiente grande, hermanos, lleno de aceite, hirviendo, échenlo porque se muera, pero no se murió. Es el único apóstol que murió de muerte natural. Todos los demás, de los 12, de los 11 hermanos, murieron de forma violenta. Pero el único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan, el viejecito,
que lo fueron a confinar a la isla de Patmos por lo mismo. ¿Quién? Un emperador. ¿De qué imperio era? Romano. Por eso dice en las visiones que ve Juan, el viejecito en la isla de Patmos, dice Apocalipsis 17, verso 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Por cuestión de tiempo, hermano, voy a leer el verso 8. Y la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, dice aquí, hermanos, se maravillarán cuando la bestia que era y no es, aunque es, verso 18, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Mujer, en sentido figurado en la Biblia, hermano, es una iglesia. ¿Qué iglesia es esta, hermanos? Nosotros la vemos, hermanos, y la conocemos hoy en nuestro tiempo como la ICAR. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra ICAR, hermanos? Dice Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, la gran ramera llamada Roma, hermanos, dice aquí, a través de estos textos, hermanos, cumple con ese perfil y la IDI, hermanos, dice aquí, la Iglesia Católica, porque en un principio, como decimos, hermanos, los judíos entregaban en un principio a los fieles, ¿sí? La persecución, en vez de apagarse, aminorar, bajar la fe de todos, al contrario, en las persecuciones, hermanos, dice la Escritura que los primeros perseguidos, al contrario de eso, hermanos, más su fe aumentaba. Ya lo vimos en Hechos capítulo 5. Eso en el principio, ¿sí? El sufrimiento, cada vez que sufrían, el sufrimiento en uno alentaba a otros a ser fieles a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que encontramos en los mismos textos de la palabra de nuestro Dios. Y luego, este poder, hermanos, que fue pasando de formas hasta llegar a ser un poder religioso, todos lo sabemos que persiguió a la iglesia. Persiguió a la iglesia, dice aquí mismo Apocalipsis capítulo 12. Aquí mismo en esta profecía, hermanos, de capítulo 12, dice aquí, capítulo 12 de Apocalipsis 1, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y sigue diciendo, hermano, que nosotros hemos entendido que esta mujer es la iglesia en 2 fases. Primero es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la iglesia de nuestro Dios. Y dice el verso 3, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. El dragón, entendemos, hermanos, que es a Satanás, dice aquí, y sus ángeles, y representa aquí en la tierra a ese imperio romano, hermanos, compuesto que 7 formas de gobiernos y 10 reyes que hicieron ese imperio. 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se puso delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando estuviere parido. Y luego vemos aquí, hermanos, a través de estos textos,
a través de la palabra de nuestro Dios. Y dice aquí en estos versos, en verso 13, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águilas para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, ya la Iglesia Católica, hermanos, ya formada, ya estando hecha, con su jefe a la cabeza, se dio la tarea de hacer una persecución por 1260 años, desde el año 536 hasta el año 1798. No era la única iglesia. Ya desde tiempo, hermanos, surgieron muchas denominaciones y muchos que no estaban de acuerdo con esta denominación también fueron perseguidos. Y entre ellos estaba siendo perseguido ¿quién? La iglesia, hermano. Pero eso es lo que nosotros vemos a través de estos pasajes. Dice el segundo párrafo, así a través de la escritura. Dice, Esteban fue uno de los primeros hombres en padecer persecución. Fue apedreado hasta morir por predicar a Cristo. Después de esto se levantaron grandes persecuciones contra todos los que confesaban creer en Jesús como el Mesías, incluido, ya vimos, los apóstoles y los discípulos más cercanos, hermano. Ya lo vimos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, hermano Daniel, a ver si viene ahí si vendrá ahí alguna pregunta ahí. Sí, creo que sí, hermanos. Dice aquí una pregunta que tenemos, hermanos, ¿sí? Que tenemos aquí. Dice, ¿en qué libro del Nuevo Testamento se registra que en una persecución dieron muerte a uno de los 12 discípulos de Cristo? Si usted lo contestó y lo quiere contestar, mándenos su respuesta, hermanos. ¿Qué libro? Y dice que al primero de los 12 le dieron muerte. ¿Cómo se llamó el primer mártir, pero de los 12? Porque el primer mártir fue Esteban, pero de los 12, al primero que tocaron, ¿quién fue? ¿Dónde lo encontramos? Hermanos, recuerde que estamos viendo la iglesia primitiva está retratada en el libro de los Hechos. Ya ve que el libro de los Hechos antiguamente se llamaba Actos, así en las Biblias antiguas, muy antiguas no decía Hechos, decía la palabra Actos, ¿sí? Entonces, hermano Daniel, ¿hay alguna respuesta? ¿Sí? Bueno, han comentado de lo anterior. Sí. Son comentarios nada más de lo anterior. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, en Hechos está registrado al primero de los discípulos de los 12, le dieron muerte. ¿Quién fue? Eran 2 hermanos, pero a uno mataron. Y dice la escritura que eran hijos, su padre se llamaba Zebedeo. Así que el primero en Hechos, por el tiempo, hermanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, ahí ustedes van a encontrar, hermanos, que le dieron muerte a uno que se llamaba Jacobo. A Jacobo le dieron muerte, hermano. Fue el primer mártir de los 12. ¿Y quién? El imperio, uno de la dinastía de los Herodes, hermanos. Parece que dice la historia que era el nieto de Herodes el Grande. Ese le dio muerte, o uno de los Herodes, hermanos, le dio muerte al primero. Y le gustó, dice, lea usted los pasajes. Vea usted lo que dice la escritura, lo que dice la misma palabra de nuestro Dios. La siguiente pregunta que viene, hermanos, la siguiente diapositiva, hermano Daniel, dice, seguimos con las preguntas ahí, hermano, dice, Herodes también iba a matar a qué apóstol, a otro apóstol, mató a Jacobo, pero apresó a otro. Hermanos, no lo mató porque estaba una fiesta. ¿Qué fiesta era? A este apóstol de los 12, que ya quedaban 11 hermanos, lo custodiaron 4 cuaterniones de soldados. Dice la siguiente pregunta.
¿Usted sabe cuántos soldados lo resguardaron? Sí, hermano Daniel. Hay unas respuestas, ponen su hermano César Sosa, Pedro, Aguilar Márquez, Pedro también, Sí, Saraí Texta, Simón, Pedro también, y César y Jacob. sí, está bien, hermano. Entonces es Pedro, ya Jacob, ya le dieron muerte, ya estaba durmiendo, lo mataron a espada, hermano. ¿Sí? Pues fíjese que a Pedro, hermanos, si usted sigue leyendo la lectura de Hechos, capítulo 12, pues usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta ahí, hermanos, que es a Pedro. Y lo manda a resguardar tanto, hermanos, 4 cuaterniones de soldados. Es decir, un cuaternión era de 4 soldados. Ahí lo tenían en medio de 4, ¿cómo se llama? Se Custodiado. lo custodiaban, pero, ¿cómo decís, hermano? Relevar, pero ahí lo tenían ahí bien resguardado. ¿Quién rescató a este apóstol de la garra de la muerte? Como dice aquí, la siguiente, hermano, la siguiente. ¿Saben quién lo rescató, hermano? ¿Usted sabe qué apóstol era? Bueno, ya dijeron que era Pedro, ¿verdad? Pero era el apóstol, era ese apóstol y lo rescató, hermanos, un ángel. Es más, los guardias que estaban 4 custodiándolo, hermanos, así que cualquier movimiento ellos le iban a percibir, ni cuenta se dieron. Lea, hermano, Hechos capítulo 12. Vea por lo que estamos viendo del objetivo, hermanos, del cuidado en las persecuciones que Dios ha tenido para quién, para con su iglesia, hermano. Voy a leer el siguiente párrafo, hermano Daniel. Dice, el enojo de los emperadores romanos que se habían atribuido el título de Dios fue que los cristianos se negaron a abandonar su fe para darle adoración y tampoco aceptaban postrarse ante los dioses romanos. Podemos nombrar una serie de persecuciones romanas contra el cristianismo decretadas por emperadores. O sea que, hermanos, el Senado, cuando moría un emperador, lo elevaban a rango de Dios y hacían una estatua. Y quien sea que vivía en el imperio, en el reino, donde tenía atribuciones, tenía que postrarse. ¿Y cómo se distinguía a los cristianos? Que ellos no se postraban ante los ídolos, estaban contra del imperio, hermano. Ellos, su rey era el Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo, y eso era coraje al imperio, y por eso vemos aquí, hermanos, aquí están puestas persecuciones de los emperadores romanos. No son todos, pero mire usted, hermano, está Nerón, muy despiadado, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, este Maximino de Tracia, Decio, Valeriano, Aureliano, y en el otro párrafo tenemos a ¿cómo se llama? A Diocleciano, hermano. No son todos, pero todo esto está, hermano, en un libro que se llama Los Mártires de Fox. En ese libro, usted lo puede encontrar, hermano. Y Cortina de Humo, búsquenlo, hermano. Ahí viene, hermano, todas las atrocidades que ha hecho esta iglesia, hermano, en contra de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y por ende en contra de la iglesia de Dios, como lo vemos aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, no son todos, pero aquí, desde Nerón, hermanos, y desde antes hubo persecuciones. Hubo emperadores que solo expulsaban, como entre ellos tenemos a Claudio. Expulsaban. Hay otros emperadores, pero no los mataban. Pero estos son de los más crueles. Y de estos 10, hay 2 hermanos que fueron los más terribles y los más crueles. Si usted ha leído ya el libro, hermanos, ha leído ese libro, usted me va a contestar, hermano. ¿Sí? Entonces, por 250 años, hermanos, hubo persecución hasta ya este emperador Diocleciano. Pero de estos 10, 2 son los más terribles. ¿Usted sabe cuáles son? ¿Nos puede mandar un comentario, hermanos? ¿Cuáles persecuciones de estas 10 que menciona a lo menos la historia? ¿Cuáles esas 2 son las más terribles?
Pues aquí lo encontramos, hermano. Aquí lo encontramos dentro de la misma historia. Fueron la de Séptimo Severo y fueron la de Diocleciano. Tanto que la de Diocleciano está en la palabra de nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice aquí, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre el aliento del Maestro, de nuestro Dios, de tener el Espíritu Santo, siempre alentó a los hombres del ayer. Bueno, voy a leer el párrafo número cuarto, hermano Daniel, para que dice así. Y la persecución por Diocleciano empezó el 23 de febrero del 303 en Nicomedia. Los libros sagrados fueron lanzados a las llamas. Galerio ordenó en privado incendiar el palacio imperial para culpar a los cristianos de ese acto, lo que generó la orden inmediata de exterminio, con la que muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en llamas. A otros les ataron piedras al cuello y fueron arrojados al mar. Potros de tormento, azotes, espadas, cruces, veneno y hambre se usaron para el exterminio, tanto que aquí tenemos, hermano, Hebreos 11, 35 al 40. A algunos se les perdonó la vida, pero se les condenó a una condición deplorable, miserable, cortándole las orejas, narices, ojos, o se les dislocaban sus extremidades, o se les quemaba la carne en lugares visibles, como la de Severiano, como la de Diocleciano, son las más terribles que cuenta la historia. Tanto que la ciudad de Nicomedia, hermanos, llegaron a la ciudad entera le prenden fuego, con todos sus habitantes, y toda la mayoría se muere quemada, como dice aquí a través de la escritura. Esto es lo que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, las Biblias se quemaban, dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿sabe cuál era la frase de la chusma de aquellos tiempos, hermanos? Desde Nerón se acuñó una frase: los cristianos a León, los cristianos a León. Esa era la frase de la chusma, hermano, que resonaba para el jefe imperial, para el emperador. Cristianos a León, y ya usted conoce del circo romano, tanto que en Roma, hermano, está el vestigio de donde la gente se va a tomar fotos. Sí lo saben, o a lo mejor no lo saben, pero ahí murieron mucha gente solo por tener una doctrina diferente, solo por no llevar la doctrina que se quería que se llevara. ¿Sí? Entonces, hermanos, eh, todo eso tenían, sin excepción, deberían de hacer sacrificio a los dioses, su pena de muerte. Y si no, no vas a hacer sacrificio a Dios, no, te vamos a matar, máteme, pero yo no, yo resuena en mí, bienaventurado, porque así persiguieron a aquellos hermanos, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Algún comentario, hermano Daniel? Sí, de hecho hicieron varias de las preguntas anteriores. Comentó Aguilar Márquez, el ángel del Señor. Fidel Morán fue liberado por ángeles. María Teresa Márquez lo rescató un ángel. Sí, Y Aguilar Márquez, ácimos. Lo comentó también lo que habías dicho, la hermana María Teresa, quemaban sus casas con la gente adentro, todas y con toda su familia. sí, así es. Ahí está la historia, hermano, ahí está el documento. Dice el párrafo número 5, hermano. Pero la persecución no terminó ahí. Si analizamos el periodo de lo que dijimos, 1260 años, dice aquí, hermano, se instituyó, lo que ustedes han visto algunas diapositivas aquí, hermano, se instituyó llamado, dice aquí, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Cuántas personas fueron torturadas porque profesaban otra fe o por no aceptar una doctrina de errores e intolerante y llena de tradiciones y contradicciones, hermanos? Perdónenme, hermano, pero
A mí me molesta mucho cuando hermanos de la iglesia se van a tomar fotos atrás de una iglesia católica, hermano. Perdónenme que yo lo diga. Si supieran, hermanos, toda la sangre que hay, todo lo que hicieron, hermanos, por 1260 años, perseguir a la iglesia, hermano, que la iglesia tuvo que huir al desierto, que es el mundo, para que no la acabaran. La iglesia, cuando empezó esa persecución, en el año 536, huyó a una ciudad que se llamaba Pella. Ahí, hermanos, se escondieron, ¿sí? Porque era la persecución. Esta persecución ya pasó. Fue del año 500, los 1260 años, no fue del año 536 al año, del año 536 al año 1798, 1260 años, día por año, de acuerdo a como dice aquí la escritura, la palabra de nuestro. Siguiente diapositiva, hermano. Pero no fue la única. La siguiente, hermano Daniel. La siguiente no fue la única. Mire usted, hermano, lo que vamos a poner aquí dice el párrafo 6, dice, la iglesia que tenía el poder persiguió la sodomía, la hechicería, la bigamia, aún a los que profesaban otra fe, de manera que se dedicaron a inventar aparatos para torturar a quienes se les encontraba culpables. Estos fueron algunos: la sierra, el desgarrador de senos, métodos para aplastar el cráneo y desmembramiento, etcétera. Es terriblemente doloroso recordar cuántas cosas vivió la iglesia de ese tiempo. Pero hay más persecuciones. Está el dominio bizantino del año 303 al año 636. ¿Qué es el dominio bizantino, hermanos? Cuando el emperador se hace cristiano. El dominio árabe, ¿quién no lo recuerda, hermanos? Del año 636 al año 1099. Las cruzadas, lo que vemos, hermano, de toda esta situación que se hace en la Edad Media, ¿sí? Las cruzadas del 1099 a 1291. El dominio mameluco, ¿quiénes son los dominios mamelucos, hermano? Los musulmanes, todos apuntando, no hay en la historia un pueblo más perseguido, hermanos, que el pueblo de Israel. Y por ende, entre ellos está la iglesia de Dios, ¿sí? Pero de entrada, el primer pueblo perseguido, hermanos, siempre ha sido el pueblo de Israel, porque los mamelucos, que son los musulmanes, su sede, su centro de adoración, ¿dónde creen que lo tenían? ¿Y dónde creen que lo pelean hasta el día de hoy? Es Jerusalén. El dominio otomano, ¿quiénes son los otomanos? Los turcos. ¿Qué pelea los turcos? ¿Qué pelea el presidente de Turquía? Lo mismo, hermano, que Jerusalén, que sea de ellos. Dominio británico. Y por fin, Israel, ¿qué? Es proclamado, ¿qué, hermanos? En el año 1948 como una nación hasta el día de hoy. Siguiente párrafo, hermano. Dice aquí, para seguir avanzando, hermano Daniel, siguiente párrafo dice, la pregunta es, con toda la ciencia y los conocimientos, los órganos institucionales, como son los derechos humanos, la persecución, dice, se volverá a dar. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fuele dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara dice aquí, sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, pues la pregunta es si se va a perseguir igual, porque se habla mucho de los, ¿cómo se llama? Se habla mucho de los derechos humanos. No lo sabemos, hermano, pero de que va a haber una persecución, va a haber, porque aquí lo dice, hermano Daniel, de la siguiente, para ya ir finalizando. Dice aquí la siguiente, hermano, está en rojo. Dice, aquí, hermanos, bueno, ahí me parece que dice conclusión, es antes. Es el quinto, donde dice el quinto sello, creo que es ese.
Sí, a ver, dele todo, hermano. Dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en que moran en la tierra? Y ya usted conoce el texto. Bueno, aquí está un altar. ¿Por qué un altar? Porque el altar es para los sacrificios. ¿Sí o no, hermanos? Y ellos habían sacrificado sus vidas por la palabra, por tener una doctrina diferente, hermano. ¿Qué se les dio? Ropas blancas. ¿Qué se le respondió? Dice aquí, hermanos, que esperaran un poco de tiempo, que se completara sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Por eso decía yo en un principio, ahorita no hay persecución, pero va a venir una persecución. Y el texto me dice a mí, que hermano, que es que a futuro. Así que eso lo tenemos que tener muy presente, amados hermanos. Siguiente párrafo. Esta parte de las escrituras nos dice que la persecución se dará una vez más, que también han de morir como ellos. Una vez más la bestia tendrá su poder y vendrá una persecución similar o más sanguinaria que en el tiempo pasado. ¿Cuántos morirán en manos de estos inicuos? Pues van a ser muchos. Entonces, ¿cuándo va a ser la persecución? Cuando la bestia suba del abismo y vuelva a tener otra vez, ¿qué cosa? El poder, hermano. Ahorita no. ¿Se dan? Sí se dan. ¿Las hay? Porque las persecuciones son de muchas maneras, ya lo dijimos, y no solamente persiguen a la iglesia. Siguiente párrafo. Cabe mencionar que todos aquellos que han puesto sus manos para dañar a algún hijo de Dios recibirán su castigo cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, mientras que los fieles recibirán la recompensa. Acuérdense, hermanos, lo que dice Zacarías, capítulo 2, verso 8. El que toca uno de estos que son míos es como si tocara a la niña de mis ojos. ¿Quién se ha tocado la niña de los ojos? ¿Duele? Duele mucho. Así que, hermanos, todas esas atrocidades, todo lo que han hecho esto, lo van a pagar, porque lo dice la Escritura. Terminamos, hermano. Último párrafo, dice, amados hermanos, cabe destacar que todos aquellos que padecieron persecución y tormentos, al igual que los que en el futuro llegaremos a padecer persecución o seamos atormentados, y que no neguemos la fe a pesar del dolor, habremos de reinar con el Señor Jesús 1000 años. Pero los que no soportemos la tribulación a causa de miedo o dolor, o neguemos a Dios o su doctrina, pondremos en peligro nuestra entrada al reino. Porque dijo Jesús, el que la salve, la perderá. Y el que la pierda, la salvará. Es una disyuntiva, dos alternativas. Si lo negamos, la salvamos de un momento, pero la vamos a perder. Pero si somos fieles y no negamos, la vamos a perder en ese momento, pero vamos a reinar con Cristo 1000 años, como dice la Escritura, como dice la palabra de nuestro Dios. Dice las preguntas, hermanos, las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué cosa profetizó el Señor Jesús en Mateo 16, 18 al 19? Que el infierno o el sepulcro no prevalecerá contra la amada iglesia. La iglesia no va a desaparecer. 2. ¿Por qué los emperadores romanos persiguieron a los cristianos? Porque ellos no negaron su fe y ellos dijeron, no, nosotros no adoramos a otros dioses más que al único. Número 3. ¿Cuántas persecuciones romanas se dieron contra los fieles seguidores del Señor Jesús? Bueno, aquí se mencionan 10, pero hay más en los libros. 4. ¿Qué padeció el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32? Pues ya lo vimos en 1 Corintios 11, en 2 Corintios 11, persecución, hermanos, y lucha contra los hombres, ¿sí? Que son semejantes a las veces los menciona. 5. ¿Qué recompensa tendrá el que soporte con valentía las aflicciones? Hermanos, dice que reinará con Cristo 1000 años y obtendrá la vida eterna. 6. ¿Qué importante función descrita en primera a los Tesalonicenses 3 del 2 al 5 cumplió Timoteo? Confirmar la fe y la de sus hermanos. Las palabras que le dijo Pablo fue y se las dijo en su persona a él y a los demás, como ahora nosotros. 7. ¿Qué forma de tormento encontramos en Hebreos 11:35 al 40?
Pues ya lo vio usted, hermanos, aserrados, estirados, burlados, golpeados. Hermanos, si hoy le dicen, ¿tú por qué no celebras Navidad? Se burlan. ¿Y tú por qué guardas el sábado si nosotros guardamos el domingo? Burlas. Pero ya ahí depende de cada uno de nosotros, hermano. Dice aquí, 8. ¿Qué le pasará a aquellos que causaron tribulación a los hijos de Dios? Lo mismo que hicieron, van a pagar, hermano. ¿Sí? El que mató a cuchillo, a cuchillo. O como dice el dicho popular hoy en día, el que a hierro mata, a hierro muere. Lo que le hicieron, van a sufrir. 9. ¿Qué persecución se narra en Apocalipsis 2:10? Hermanos, la que ya sufrió, que se puede repetir, pues, hermanos, ya la vimos en qué otra forma. 10. ¿Qué enseñanza encontramos en Lucas 12, del 7 al 9, hermanos? Una, no debemos de tener temor, mantenernos fieles, confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no negarlo. Si vivimos en paz y felices, ahorita, hermanos, tenemos que pagarle a nuestro Dios todo, la felicidad, la paz y la bendición que nos ha dado, siendo fieles al Señor. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.